el canal Fe y Esperanza, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través del internet. Damos gracias a Dios por todo lo que Él hace con nosotros, por darnos la oportunidad, el poder de dirigirme a ustedes y poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que cuando enseñamos la palabra de Dios también debemos enseñarnos a nosotros mismos, porque compartimos el mensaje de la palabra de Dios hacia las demás personas, pero también tenemos que edificarnos a nosotros mismos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno, por darme este tiempo de enseñar su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Gracias por tus misericordias. Señor, en esta noche, Señor, oro para que me perdones, Señor, por cualquier falta, por cualquier falla en mi vida, Señor. En esta noche, Señor, oro y pido, Señor, que seas tú hablando a cada persona, a cada vida que está con nosotros. Oro para que bendiga la vida de cada una de las personas que nos escuchan a través de la radio, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través del internet, los que nos ven a través de la televisión. Estamos en Estelí, el diamante de la Segovia, para toda Nicaragua y para todo el mundo a través de las redes sociales e internet. Señor, en esta noche invito al Espíritu Santo, que sea el maestro por excelencia. Señor, le dejamos el lugar al Espíritu Santo, que sea el maestro por excelencia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que en esta noche quiero iniciar hablando acerca de un tema que lleva por título: todos daremos cuenta a Dios. Todos daremos cuentas a Dios. En la Biblia se registran que van a haber varios juicios. En Apocalipsis capítulo 20, que lo voy a estar leyendo más adelante, se registra de que va a haber un juicio donde van a ser juzgados todas las personas que rechazaron a Jesucristo cuando tuvieron la oportunidad de recibirle, cuando tuvieron la oportunidad de aceptarle como su Señor y su Salvador. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 12 al 13 en adelante. Ahí está claro donde se habla de un juicio, lo cual la Biblia hace referencia como el juicio del gran trono blanco, donde ahí van a comparecer cualquier tipo de persona, gente de todas las esferas sociales, de todos los estatus sociales, van a comparecer para ser juzgados. Y ahí la Biblia habla de un juicio de condenación, porque ellos despreciaron la oportunidad que tuvieron de ser salvos y ser librados de esa condenación eterna. Pero ahí se van a presentar todas las personas, imagínense, en todas sobre la faz de la tierra, van a estar ante Cristo, ante el Padre, donde van a ser leídos, donde se le va a sacar todas aquellas cosas, todas las obras malas, y se le va a hacer ver, y todo se lo va a mostrar el Señor, y luego se va a dictar un fallo de culpabilidad, y van a ser condenados por toda la eternidad. Ese es uno de los juicios que habla la Biblia. Pero también la Biblia habla de otro juicio, y habla el juicio del tribunal de Cristo. Y en el juicio del tribunal de Cristo, que está registrado en el libro en la carta de los Corintios, ahí habla de
que todos los cristianos, los creyentes que creyeron en Cristo Jesús, que reconocieron la obra de Cristo en la cruz, van a comparecer, pero ya no para ser juzgados por sus pecados, como en el juicio del gran trono blanco, o se le conoce también como el juicio de la condenación, sino en el juicio del tribunal de Cristo. Van a comparecer, o vamos a comparecer, todas aquellas personas que le entregamos nuestra vida al Señor, y vamos a estar ahí con el propósito de que nuestras obras van a ser juzgadas. Todas nuestras obras van a ser juzgadas según estábamos aquí en la tierra siendo creyentes. Entonces vamos a iniciar en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10, dice lo siguiente. Romanos capítulo 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Miren lo que dice acá, lo que escribe el apóstol Pablo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el tiempo de Pablo, en aquel tiempo de los griegos, se hacían ciertos tribunales. Había un tribunal donde se le premiaba a los deportistas que participaban en los Juegos Olímpicos, y había un estrado grande, alto, y ahí se premiaban a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Eso se practicó por muchos años en Grecia. Entonces, en aquel tiempo, el término que se usaba o se usa en el griego es bema. Entonces, se premiaba, se llamaba a todos los deportistas que habían ganado y se les recompensaba, se les otorgaban premios cuando ellos habían participado y habían competido en la carrera de acuerdo a las reglas. Entonces, la Biblia hace mención de ese tribunal, el apóstol Pablo hace mención de ese tribunal, donde todos los cristianos, usted y yo, vamos a comparecer también ante ese tribunal, pero un tribunal donde Cristo va a ser el juez. Y dice la palabra de Dios que ya usted va a comparecer ahí, no para que sus pecados sean juzgados, porque una vez que usted viene a Cristo y le entrega su vida al Señor, usted se libra de ser juzgado por sus pecados en el juicio final, en el juicio de la condenación. Usted se libra de eso porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y al reconocer su obra, usted es declarado inocente, usted es declarado justo, no por mis méritos, no por mi obra que yo haya hecho acá en la tierra, porque la obra a mí no me van a salvar. Lo que me va a salvar es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que me hace salvo a mí, que me declara inocente, justo, sin culpa. Pero como le digo, ¿quién pagó en mi lugar? Cristo Jesús. Pero sí, una vez que le entrego mi vida al Señor y reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, desde ahí comenzamos una vida con Cristo, y ahí sí nuestras obras que hagamos sí van a contar. Cuentan donde en el juicio del tribunal de Cristo vamos a ser premiados. Se nos van a recompensar las obras que hayamos hecho nosotros aquí en la tierra como hijos de Dios. De esta manera estoy tratando de explicar que las obras en la vida de nosotros, claro que son necesarias,
¿Por qué? Porque eso demuestra, eso evidencia de que usted y yo somos hijos de Dios. Y la misma Biblia dice en Efesios 2, 8 al 9, al 10, en Efesios 2, 10, de que fuimos creados para buenas obras. Pero en la Escritura, en la palabra de Dios, nos explica de que lo que se va a revelar es cuál fue el motivo, cuáles fueron las intenciones por el cual nosotros hicimos esas cosas. Entonces en Romanos 8:14, como habíamos leído, Romanos 14:10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el versículo 12 de Romanos 14 habla de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y al principio leíamos, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí el apóstol Pablo escribe y habla de que debemos de tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Debemos tener cuidado de difamar a alguien, de injuriar a alguien, que aún ante las leyes jurídicas de un país, de un estado, son penadas si se logra abrir un proceso, un juicio, un proceso en base a ese tipo de delitos, injuria y calumnia, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo habla que dice que tenemos que tener cuidado de juzgar a nuestro hermano cuando ni siquiera tenemos prueba o evidencia de lo que estamos hablando. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque a veces también como personas nos creemos más que los demás y a veces menospreciamos a otras personas. Nos sentimos más que ellos, lo menospreciamos y queremos pisotear su dignidad y la vida de esas personas. Entonces, hermano, Pablo enseña claramente, y en los Romanos, aquí en el libro de Romanos escribe en la carta, que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios por nuestras obras. Entonces, mientras estamos nosotros acá en la tierra, mientras vivimos una vida en los caminos del Señor, todo lo que nosotros hagamos un día va a ser pesado en balanza. El Señor las va a pesar y ahí el Señor nos va a sacar a la luz las intenciones, por qué hacía lo que hacías, cuáles eran tus motivos, y en base a eso el Señor te va a recompensar. Y muchos no van a recibir recompensa. Y es ahí donde queremos llegar más adelante. En Apocalipsis yo leía y yo hacía referencia en Apocalipsis, pero se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí vemos cómo acá el escritor habla de una manera metafórica y compara de que todas las obras de esas personas, y en este juicio que estoy mencionando, que es el juicio del gran trono blanco, quienes van a comparecer son aquellas personas
que murieron sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y que van a ir a un juicio donde ahí van a ser juzgados y el juez va a ser nuestro Señor, y ahí el Señor los va a juzgar por cada una de las obras que hicieron aquí en la tierra. Y esto quiere decir que ahí estas personas ya no van a tener oportunidades. ¿Por qué? Porque ellos murieron, según lo que estamos leyendo aquí, murieron en una condición de pecado, murieron en una condición sin esperanza, sin Dios, y ahora les espera presentarse delante de Dios a juicio. Y como rechazaron a Cristo, que Cristo le ofrecía la salvación a través del plan, a través de su obra que Él hizo aquí en la tierra, lo rechazaron. Entonces, toda persona que rechace ese plan, esa obra salvífica, ya no va a tener otra oportunidad. No la va a tener. Entonces, cuando resuciten, dice la Biblia, que se van a abrir muchos libros. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es el juicio de condenación, el juicio del gran trono blanco. Si usted está viendo el programa y usted todavía no se ha puesto a cuentas con el Señor Jesucristo, y usted todavía no ha venido a Cristo y no le ha dicho: Señor, gracias, reconozco que soy pecador y que por haber muerto en la cruz en mi lugar, yo tengo esa oportunidad de alcanzar la salvación. Yo tengo esa oportunidad de que mis pecados sean perdonados, reconociendo esa obra que existe en la cruz del Calvario. Eso es lo que tiene que hacer una persona con todo corazón genuino, postrarse delante de Dios, porque ahora todo el mundo puede tener ese acceso y pedir ante el Señor que te perdone y que te perdone tu pecado, que te salve y lo reconozca como tu Señor, tu Salvador, como tu Redentor. Entonces, todas las personas que no lo han hecho están a tiempo, porque si no, al morir, van un día a resucitar delante del Señor ante un juicio de condenación, donde no van a ver a Cristo como el maestro humilde montado en un asno. No, ya no lo van a ver crucificado en una cruz, no lo van a ver cargando una cruz, no lo van a ver azotado, ensangrentado, desnudo totalmente en una cruz. No, se van a enfrentar a Cristo como un juez. Entonces, todos daremos cuentas a Dios. Los que ya somos salvos por la obra de Cristo, daremos cuentas a Dios, pero ya por nuestros pecados ya no va a ser, sino por nuestras obras que hagamos aquí en la tierra. Como cristianos, van a ser medidas. Y los que no recibieron a Cristo, los que lo rechazaron, van a despertar en el juicio final para ser juzgados y ser condenados por toda la eternidad. Qué triste, qué triste. Entonces, en esta noche
Lo que quiero decirle es que va a haber un juicio para los cristianos. Un juicio. Y todos los cristianos vamos a comparecer ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Quiero leer ahí lo que el apóstol Pablo escribe a los corintios, a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire qué interesante. Pablo lo vuelve a enfatizar acá, porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros aquí en la tierra como cristianos podemos poner una cara de yo no fui. Demostramos una cara ante la gente, mostramos una cara ante la gente en el trabajo, donde vayamos, pero ante Dios somos otra persona, aún ante nuestros hijos, ante nuestros esposos, ante nuestras esposas. Y eso un día el Señor lo va a sacar a la luz a nosotros como cristianos. Por eso decía Pablo que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, sin hacer acepción de personas. Toditos los cristianos, toditos vamos a comparecer. Pablo escribe, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras estábamos vivos acá en la tierra, mientras estábamos vivos, nosotros como cristianos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo era nuestra conducta con nuestros hijos? ¿Cómo era nuestra conducta con nuestras esposas? ¿Cómo era nuestra conducta con nuestros hermanos? ¿Cómo era nuestra conducta? Todo, hermano, todo eso se va a sacar a la luz, y ahí, de esa manera, nosotros vamos a ser recompensados, vamos a recibir recompensa en el tribunal de Cristo. En Mateo capítulo 12, vamos a poner ahí una seña en ese pasaje bíblico. Vamos a regresar a Mateo. En Mateo 12, Mateo 12, 36. Mire lo que Cristo mismo dijo en este pasaje. Dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, de toda palabra ociosa, y aquí está hablando de palabras, a veces nos referimos por difamar a alguien, injuriar a alguien, de todas esas palabras. Imagínense si uno de estos tipos de acciones, una persona tiene evidencia cuando atentan contra el honor, contra la dignidad de una persona, y le abren un proceso, lo juzgan por haber cometido estos delitos, estas acciones. Y también, como cristianos, si logramos nosotros a caer en estas debilidades, esto va a salir a luz en el tribunal de Cristo. Porque a veces podemos hablar mal de alguien por celos, por envidia, por esto, por lo otro, y tenemos que tener mucho cuidado.
Entonces Jesús mismo dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Y aquí Jesús se refiere también aún tanto en los juicios finales, en el juicio final, porque muchas personas que no recibieron a Cristo y murieron en la condenación, murieron sin esperanza, ahí dice que todas las obras van a salir a la luz. Pero también, como cristianos, también todas nuestras obras, desde que fuimos convertidos en nueva criatura, también todas esas cosas van a ser reveladas en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender del tribunal de Cristo? Cuando hablamos del tribunal de Cristo es un juicio donde las cosas, todas aquellas obras van a salir a relucir, van a salir a la luz. Pero como les decía, un juicio donde ya usted no va a ser juzgado por sus pecados, no, porque si usted reconoció a Cristo, reconoció que Cristo murió por sus pecados y que Él es su Señor y su Salvador, usted va a ser declarado justo por la obra de Cristo en la cruz, no por los méritos propios, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué aprendemos o qué podemos ver en el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo seremos juzgados, uno, por la cantidad de obras que nosotros hayamos hecho. Primero, porque eso se va a ver ahí, la cantidad de obras que hayamos hecho. Efesios 2:10. Voy a irme a Efesios 2:10. Lo quiero leer, ¿verdad? Porque sé que manejamos a veces, lo sabemos de memoria, pero me quiero ir a la Biblia. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sí, las obras cuentan en la vida del cristiano, porque para eso Dios nos llamó y nos creó. Dice, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que ver aquí es la cantidad de obras que hacemos para Dios. O sea, hacemos muchas obras, pero también tenemos que ver la calidad con que hacemos esa obra. Hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, es los motivos con que hacemos esa obra y las intenciones de nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón, porque poner un ejemplo, cuando queremos ayudar a alguien, nosotros le ayudamos, muchos lo hacemos, ¿verdad? Sin recibir recompensa de esa persona. Porque si le damos al pobre, a alguien que no tiene nada, ¿qué podemos recibir de él? Entonces todo eso Dios lo ve. Todo eso el Señor lo ve desde lo más profundo de nuestro corazón. El por qué hacemos las cosas, el por qué predicamos, el por qué enseñamos, el por qué cantamos, por qué estamos en una congregación y hacemos esto, hacemos lo otro. Mire qué interesante, porque todo eso lo ve Dios, todo eso lo ve el Señor, y cuáles son los motivos, las intenciones. Entonces en Efesios 2:10 habla de que Dios nos ha creado, ¿verdad?, con ese propósito de que nosotros hagamos buenas obras. Y eso es, hablando en general, hablando de buenas obras, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de todo aquello que le agrada a Dios, y en todo aquello
que nosotros nos mantengamos en las normas que Dios ha establecido. Porque Dios habló claramente que el amor se reduce en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Eso es lo que dice, ahí se reduce todo. Entonces, se resume todo. En Gálatas capítulo 6, quiero ir allá, en Gálatas. Quiero leer acá en Gálatas. Dice que el versículo de Gálatas, aunque ya lo conocen: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso, mire hermano, es una ley. Si hay una acción, hay una reacción. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos, lo vamos a cosechar. Y no solamente la cosecha, lo que sembramos, también lo vamos a cosechar, no solamente aquí en la tierra, pero también ahí en el cielo. ¿Por qué? Porque, como les decía, nuestras obras van a ser juzgadas. Nuestras obras van a ser juzgadas. Capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos, Gálatas 6, dijimos Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Sí, a veces nos podemos engañar a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar, nunca, porque la Biblia enseña de que Dios es un Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente, un Dios que lo conoce todo, y antes que nosotros expresemos una frase, una palabra, ya Dios conoce lo que vamos a hablar, ya Dios conoce nuestros pensamientos, que nosotros no podemos engañar y podemos tener, como se dice popularmente, doble cara, doble máscara, pero ante Dios no vamos a engañar a Dios. Entonces, acá el apóstol dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y eso, hermano, es una ley. Porque uno lo ha visto en otras personas. Es triste, pero una persona que siembra, lleva una vida, un estilo de vida totalmente apartada de Dios, ¿sabe? Con el tiempo, todas esas malas acciones las va a cosechar más adelante. Y le estoy hablando de un sinnúmero de situaciones que pasan estas personas por vivir una vida totalmente apartada de Dios. Ellos están sembrando ahorita, pero más adelante van a cosechar lo que sembraron. Y eso pasa tanto en la vida, tanto en lo espiritual, como en nuestra vida, como personas, como seres sociales, como seres humanos aquí en la tierra. De eso no nos vamos a escapar. Es difícil. Mucha gente vive una vida totalmente sin Dios, sin esperanza, y dicen: yo no necesito de Dios, yo voy a vivir mi vida a mi manera, una vida llena de placeres, de esto y de lo otro. Pero usted dirá: qué triste cómo terminan esas personas, cómo terminan después que vienen a una edad, podríamos decir, por la misericordia de Dios, algunos llegan hasta la vejez y se arrepienten y Dios les perdona, pero tienen que
vivir las consecuencias de su desobediencia. Ahora no digamos en el área espiritual. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Y esto tiene que ver con la vida que llevamos nosotros aquí en la tierra mientras estamos en Cristo, como la vida que vamos a tener en la eternidad con el Señor. A eso se refiere la palabra de Dios en este pasaje en Gálatas capítulo 6, versículo 8. El versículo 9 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y luego el versículo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Hagamos bien a todos, dice, pero como prioridad a los de la familia de la fe. Luego tenemos otro aspecto aquí sobre la calidad de las obras que mencionaba al principio. En el tribunal de Cristo se va a ver la cantidad de obras que nosotros hacemos, pero la calidad de las obras. ¿Y cómo podemos ver la calidad de las obras? ¿A quién no le gustan las cosas de buena calidad? A todos nos gustan las cosas de buena calidad. Y eso lo vemos poniendo un ejemplo en los vehículos, las marcas de los vehículos. No, todos queremos lo mejor. También así Dios quiere de nosotros. La calidad con que hacemos las cosas, las buenas obras. Primera de Corintios, voy a irme a Primera de Corintios, y es aquí donde se habla de esa calidad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice acá, recordemos que, voy a leer acá, desde el versículo 1 voy a leer, Primera de Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, si sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre ustedes celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque esto en la iglesia de Pablo, en aquel tiempo Pablo diciendo Pablo, miró la división entre el pueblo, dice, uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? Dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo dice, todos somos servidores. Ni Apolo es más que yo, ni yo soy más que Pablo. Y servidores por medio de los cuales habéis creído, y esos según lo que cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y Pablo menciona nuevamente, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí hago énfasis nuevamente en
la calidad con que hacemos las cosas, cuáles son las motivaciones con que hacemos las cosas, cuáles son las intenciones con que hacemos las cosas. Por eso Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corintios. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Conforme a su labor. Así que no es ni tanto la cantidad, porque a veces medimos las cosas por lo superficial, por la cantidad que pueda haber, pero Dios anda buscando calidad, el motivo, las intenciones, el motivo, las intenciones. Entonces, muy interesante lo que se va a tomar en cuenta en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Mateo, voy a irme a Mateo. Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, versículo 40. Y aquí habla de la recompensa. Vean, miren lo que habla Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús hablando de las recompensas. O sea que va a haber recompensas, van a haber premios allá en los cielos, en el tribunal de Cristo. Van a haber recompensas. Jesús habla claramente, dice acá, que él dice, el que me recibe, dice, el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, va a recibir recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces, Jesús siempre, él mencionaba el valor que tienen las obras en el cristiano, y que todas esas obras que hacemos nosotros, Jesús dice, van a ser recompensadas un día cuando estemos en el tribunal de Cristo. Ahora quiero irme a 1 Corintios nuevamente, por ahí estamos. En 1 Corintios capítulo 3, donde estábamos. Y Pablo habla de que Dios ha puesto una gracia en cada uno de nosotros, totalmente diferente, porque Dios va a usar a uno de una otra manera, a uno de una forma y a otro de otra forma. Dice Pablo, conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, dice Pablo. Yo como un entendido en la palabra de Dios, en otras palabras, porque eso es lo que es un perito. Un perito es un especialista en una materia. Dice Pablo, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y dice, yo como perito puse el fundamento y otro edifica encima. Pero dice, pero mire cada uno cómo sobre edifica.
pero mire cada uno cómo sobre edifica. O sea que el fundamento es Cristo y cada uno de nosotros vamos a comenzar a edificar, a construir sobre el fundamento que es Cristo. Pero Pablo dice, miren cómo edifican sobre ese fundamento que es Cristo. Cada uno de nosotros tengamos cuidado cómo vamos a edificar, cómo vamos a continuar con esa obra. Y en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento. Y en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Aquí está hablando de lo que mencionaba al principio, que nuestras obras van a ser probadas. Y acá el apóstol Pablo menciona los elementos de una construcción, la calidad con que se edifica esa construcción, y menciona, dice, 3 elementos, y habla de oro, habla de plata y habla de piedras preciosas, que con el fuego es algo indestructible, se va a conservar. Pero también menciona a la madera, al heno y a la hojarasca, que si le pega fuego, lo que puede quedar son cenizas. Entonces Pablo menciona acá el tipo de obras con la cual nosotros estamos edificando sobre ese fundamento que es Cristo. Si edificamos sobre el fundamento que es Cristo con oro, con plata, con piedras preciosas, dice Pablo, estás edificando con calidad. Pero si lo hacemos con heno, con piedra, con madera, con hojarasca, a la hora de un incendio, eso va a quedar solo ceniza y no va a quedar nada. Dice Pablo, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere, dice, la obra. Entonces tiene que ver con qué elemento yo edifico. Porque si se conserva, si permanece, quiere decir de que edificamos con elementos de calidad sobre el fundamento que es Cristo, y se va a conservar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y cuando Pablo habla, él sufrirá pérdida, no está hablando de la salvación acá, no está hablando de la salvación de las personas, porque el contexto acá es sobre las obras del cristiano, no está hablando de la salvación. Dice, si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está diciendo, sufrirá pérdida. Pero está hablando de qué? De las recompensas, no está hablando de su salvación. Entonces, lo que Pablo enseña es que todos los cristianos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y que todas nuestras obras van a ser probadas, van a ser, evaluadas, y Dios ahí nos va a sacar a la luz el motivo por el cual hacíamos las cosas, las intenciones por las cuales hacíamos las cosas, y de esa manera nosotros vamos a ser recompensados. Y lo que Pablo dice acá es que unos no van a recibir nada. Dice que se van a salvar con las completas. Van a recibir, son salvos, pero como cuando alguien pasa un examen
con 60 de arrastrada. Y los que edificaron con calidad, con la motivación correcta, con las intenciones correctas, va a recibir premios, va a recibir recompensas, y de hecho que solo Dios las conoce, solo Dios las sabe. Vamos a detenernos aquí porque quiero seguir compartiendo más adelante sobre esta enseñanza. Le damos gracias a Dios por todas las personas que estuvieron en esta noche con nosotros. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet.